título de la lección para este día es El mundo versus la iglesia. Vamos rápidamente, hermanos. Efesios capítulo número 5. Vamos a ver los versículos 24 al 27. Usted sabe que este capítulo de Efesios habla específicamente, hermanos, acerca del matrimonio. Pero hay algo muy importante, hermanos, manifestado ahí, algunas enseñanzas poderosas que el Señor nos manifestó a través de su siervo. Efesios capítulo 5, por favor, todos atiendan esa escritura y vamos rápidamente. Dice así, versos 24 al 27. Por favor, preste mucha atención, porque aquí hay una gran palabra, una gran enseñanza del Señor para nuestras vidas. Vamos a ver acerca del mundo versus la iglesia. Dice así, 5, verso 24 de Efesios. Así que, como la iglesia, atención, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, fuerte, a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Seguimos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien. Hermanos amados, esta es uno de los temas muy importantes cuando se habla del matrimonio y también cuando se habla de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de las personas que componen la iglesia, somos todos nosotros, todos los salvos. Pero aquí, hermanos, realmente Pablo está diciendo algo que es para nosotros un gran desafío como esposos primero. Se supone que Cristo es el ejemplo que debemos copiar, Cristo. Siendo Cristo el Hijo de Dios, siendo Jesucristo el Hijo de Dios, dice que Él amó a la iglesia. Eso es para nosotros como la primera base para entender cómo es el matrimonio. Dice que el Señor amó a la iglesia. Pero no solo se queda con un amor, sino la misma escritura dice que tal fue su amor que Él, hermanos, hizo algo. Dice que Él se entregó a sí mismo por ella. O sea, su amor no fue teórico, no fue solo un deseo o una intención, sino que el Señor se entregó por la iglesia. ¿Y cómo se entregó el Señor Jesús por la iglesia? No solo vino al mundo y se manifestó a este mundo como el Hijo de Dios, sino que Él va a ir a la cruz, va a morir en una cruz, va a entregar su vida, pero acá hay el propósito, hermano. Aquí está el propósito. La Biblia dice que el Señor se entregó y ya todos sabemos cómo fue, hermanos, la muerte del Señor en una cruz. Él fue sacrificado, Él fue inmolado por nuestros pecados. Cuando Él fue a la cruz, mis hermanos, este fue el objetivo. Dice presentársela a sí mismo, está hablando en un tiempo futuro, presentársela a sí mismo, atención, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, diga fuerte, y sin mancha. Mire, el Señor Jesús hizo algo. Viene al mundo, entrega su vida, pero a todos los que ha salvado, que formamos la iglesia, es decir, la novia de Jesucristo, Él hace esto, hermanos. Tiene un objetivo en todo esto. Es mejorarla. Es perfeccionar a una novia imperfecta. ¿Por qué, mi hermano? Porque la iglesia que está conformada por personas, todos tenemos defectos y fallas. Pero la tarea del Señor, la obra del Señor fue, hermanos, preparar a esta novia imperfecta y llevarla a un estado, dice la Biblia, hermanos, de ¿qué cosa? Gloriosa, un estado glorioso
que no tenga manchas ni arrugas por el paso del tiempo, por la edad que es natural, ni cosas parecidas a esto, sino que fuese, dice, santa y sin mancha. Fíjense el ejemplo de Jesús. Si usted me dijera, pastor, ¿cuál es el límite para amar a una esposa? Bueno, yo me fijaría en lo que Jesús hizo. Si Jesús fue capaz de entregarse por la iglesia y su entrega fue hasta la muerte, creo que ese es el mejor ejemplo para entender que el esposo puede amar a su esposa de tal forma que es, hermanos, esto sin fronteras. No hay límite para amar a una esposa y sacrificarse por ella, porque Jesús hizo eso. Es decir, que el hombre también debería dar todo por su esposa. Eso dice la Biblia. Es el ejemplo de Jesús. Así como Cristo amó a la iglesia, Pablo está diciendo también los esposos deben amar a sus esposas. Maridos, amen a sus esposas. Aquí dice mujeres. Por eso es que el mundo ha fracasado, porque no ha tomado como ejemplo el modelo del Señor Jesucristo. Jesucristo, sin que ésta sea todavía su esposa, se entregó por ella. Es decir, Jesús antes de casarse ya se entregó por esta esposa futura que es la iglesia. Por ahora la iglesia es solo novia, hermano. ¿Y cómo está una novia? Está vestida de blanco, esperando el momento de su bendición. O sea, la novia está lista. Pero mire, conforme va pasando el tiempo, también la novia se supone que tendría que envejecer, porque el tiempo produce envejecimiento. Pero acá en la escritura encontramos que Jesús no permite que haya envejecimiento en su iglesia. Las manchas y arrugas que son naturales y aparecerán normalmente en una novia, Jesús las va a evitar. Y va a decir, no quiero que se me envejezca, no quiero que se me arrugue la novia, no quiero que tenga manchas, nada de esas cosas, sino que sea santa, dice la escritura, y sin manchas. Mis hermanos, este es el trabajo normal y natural de Jesús por su futura esposa. O sea, Él está preparando a su futura esposa, no descuidándola en ningún momento. Hermanos, le voy a decir algo. Los esposos deberíamos tener una misión en la tierra en cuanto al matrimonio, de ayudar a mejorar, a perfeccionar y a que nuestra esposa crezca en todo sentido. Digan fuerte amén. Nuestra esposa es el reflejo del trato que le hemos dado. ¿Sabían eso? La forma como usted ha tratado a su esposa por tantos años es la forma en que ella es ahora. La forma en que usted, hermanos, ayudó, añadió valores, añadió virtudes, añadió seguridad en ella, es lo que se ve en cada esposa, hermano. Cuando los hombres añaden y consideran estas cosas que Jesús hizo, entonces, hermano, estamos cumpliendo una labor que no es nada rara. Porque el mundo considera que dar honor a la esposa, por ejemplo, es algo vergonzoso. Los hombres creen que son tan fuertes, tan valientes, que no deberían considerar a su esposa ni siquiera para estar al lado de ellos, sino que ella siempre debería estar en un nivel inferior. Es lo que el mundo piensa. Pero no es la forma en que un esposo creyente se conducirá en la vida. Digan fuerte amén. Y para empezar, miren ustedes cómo el mundo ve las cosas y cómo la iglesia debería vivir. El mundo tiene conceptos muy errados en cuanto al matrimonio y al valor que se le debe dar a una esposa. En cambio, en Cristo hemos aprendido que debemos amar a la esposa, cuidarla y ayudarla en su crecimiento. Es decir, la esposa debe desarrollarse con el paso del tiempo. Debe crecer, debe extenderse, debe ser mejor, debe tener conocimiento, debe crecer espiritualmente, y eso por la ayuda de su esposo. Es que eso dice la Biblia.
La Escritura dice que Jesús va a presentar a su futura esposa delante de su Padre como una novia que no tenga manchas, no tenga arrugas, no tenga algo que sea defectuoso en ella. Así es como el Señor a través del apóstol Pablo nos habló para decirnos que el valor matrimonial es muy grande. Cuando uno se casa, hermano, uno no puede abandonar a su esposa y decir, bueno, te las arreglas tú con tus hijos y yo me las arreglo con la vida. No es así. El matrimonio es el lugar donde más responsabilidades existen, y le voy a decir algo. Para mí es así. La relación más difícil, la relación más complicada que existe sobre la tierra es la del matrimonio. Porque en la relación matrimonial, hermanos, se sacan todas las cosas y se dicen todas las cosas como en ninguna otra relación. Cuando una persona tiene un amigo, una relación laboral, un colega, no es tan profunda, hermanos, la intimidad. Las cosas que se dicen en una relación laboral, simplemente, hermanos, hasta cierto lugar se llega con la responsabilidad. Pero en el matrimonio todas las cosas salen, hermanos, y todo es a la luz. En ese lugar usted va a tener conflictos, necesidades, va a tener preocupaciones, va a tener fricciones. Estamos hablando del matrimonio. Tendrá grandes tiempos de fricciones, pero también el matrimonio es el lugar donde más felicidad existe. Díganos fuerte amén los esposos. ¿Sí o no? Cuando la relación matrimonial está afectada, dañada o algo ha sucedido, los dos están afectados. Por eso es que Pedro en algún momento dijo que debemos dar honra a la esposa como a vaso más frágil. El objetivo sería para que no estemos peleados o enojados y nuestras oraciones tengan estorbo. Es decir, que cuando un matrimonio está en discusión, en enojo, en pelea, muy difícilmente se puede orar. No hay poder, no hay, hermano, fuerza, gozo, no hay nada cuando se ora. Por eso es que el matrimonio es una de las relaciones más difíciles y a la vez una de las relaciones más maravillosas que un ser humano puede experimentar. Ahora, ¿por qué utilizo esta parte, hermano? Porque usted tiene que ver que el mundo no es novia de Cristo. El mundo no es la futura esposa del Cordero, el Hijo de Dios. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de las personas, de las gentes sin Dios que viven en su propia vida de pecado, mas no tienen a Cristo ni la palabra de Cristo morando en ellos. Entonces el mundo, la humanidad, no es la novia de Cristo. Esa es la gran diferencia bíblica, es decir, la novia de Cristo está conformada por personas redimidas que nacieron de nuevo y que ahora adoran a Jesucristo y tienen una relación con Él. Esta relación es más que una relación amorosa, es una relación espiritual. Solamente estamos esperando el cumplimiento de esto, hermano. La boda entre Jesucristo y la iglesia o la novia ya tiene fecha en el rema de Dios, es decir, en el tiempo de Dios. ¿Qué está esperando la iglesia en el mundo? Que venga el novio a llevarla para celebrar, como dice la Escritura, las bodas del Cordero. Por eso cuando Jesús vuelva no se va a llevar a la humanidad entera, hermano. La Biblia en ninguna parte dice que todos los seres humanos serán salvos, no dice eso. La Biblia sí habla de una sociedad, de un grupo de personas, de una comunidad, y esta es la iglesia de Jesucristo. Ella sí, ya tiene lugar preparado en la eternidad. Incluso hay una ceremonia que se va a celebrar un día en la eternidad de Dios. Por eso es que la iglesia con el mundo no son lo mismo. El mundo es una cosa y la iglesia es otra. Por eso debe haber una clara, hermano, diferencia y sobre todo un claro entendimiento entre los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios.
No toda la humanidad, no todas las personas, no toda persona, no todo nacido es hijo de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios a través de Jesucristo permitió que Él sea el Salvador del mundo para que todo aquel que en Él cree tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero no todos creen ni creerán en Jesús. Pero pastor, el Señor Jesús nos dijo que vayamos por todo el mundo, por todas las etnias, a predicar el Evangelio. Pero no todos se convertirán. Nosotros venimos predicando como cuerpo de Cristo, como hijos del Señor, por décadas y décadas, y no todos se convierten. ¿Cuántas campañas, cuántos aires libres, cuántos métodos de evangelismo se han utilizado? Mas no todos son convertidos. Incluso en la iglesia tenemos que tener cuidado. No toda persona que asiste a la congregación ya es cristiana o es un hijo de Dios. Porque hay gente que puede estar en la iglesia obligada, puede estar en la iglesia por costumbre, puede estar en la iglesia por tradición, puede estar en la iglesia porque le gusta la alabanza o le gusta el ambiente cristiano, o simplemente está obligado a asistir. No todos son hijos de Dios. Por eso el mundo es una cosa y la iglesia es otra. ¿Dónde está la iglesia? Digan fuertemente. ¿Dónde está la iglesia? Digan fuertemente. En un periodo de 6 días, hermanos, cuando Dios creó este universo, cuando Dios hizo todas las cosas, Él estableció principios y hubiera sido, hermanos, una maravilla que el ser humano haya obedecido a Dios. Las cosas serían hoy diferentes. Bueno, todo cambió cuando Adán y Eva pecaron y a partir de ese momento todo, hermanos amados, también cambió. En esta parte de Efesios, en el capítulo 5, estamos viendo que Pablo dice que hay 2 comunidades y sus diferencias en cuanto a relación. Escuchen, el mundo y la iglesia, 2 grupos que finalmente se apartarán para siempre. Llegará un momento, hermanos, en que la iglesia se va a separar del mundo o va a salir del mundo y lo hará para siempre. Es decir, su destino es diferente. El destino de la iglesia es diferente al destino de la humanidad sin Cristo, sin Dios. Se viene predicando y enseñando esto de muchas formas, pero hay que decirlo. La iglesia tiene un destino, hermanos, pero el mundo también tiene un destino. Aunque la iglesia está en el mundo, aunque la iglesia es parte del mundo, no quiere decir que la iglesia comparta la vida del mundo, ni que sea igual al mundo. Jesús dijo, en el mundo están, pero ellos no son del mundo, hablando de sus discípulos. Y aunque nosotros somos parte, hermano, de este mundo no es nuestro hogar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos sacó de esta vida de pecado, de este mundo en el cual estuvimos, hermanos, viviendo. Eso veremos a continuación. Y nos dio una nueva, hermanos, ciudadanía. Nos dio un nuevo propósito. Por eso es que la iglesia en este tiempo, a diferencia del mundo, está esperando el retorno de Jesucristo. Digan fuerte amén. Es una de las grandes expectativas. Por ahí he visto, hermanos, a lo largo de mi vida, cada vez que el mundo va a celebrar algún acontecimiento, lo espera con mucha expectativa. Por ejemplo, solo para mencionar algo, cada 4 años el mundo celebra un mundial. Lo hace, la FIFA lo organiza en diferentes continentes, diferentes países. Y existe una gran expectativa por los organizadores y el mundo en general. Dicen que el mundial es una ventana, es una puerta que se abre para muchas cosas. La nación en la cual se organiza el mundial vendrá a ser muy conocida, tendrá muchos ingresos, mucho turismo, tendrá un adelanto, un crecimiento en cuanto al tema deportivo, en cuanto a infraestructura y muchas cosas. El país anfitrión se convierte en el país más importante el día que comienza el mundial. Ese país ha de demostrar su cultura.
Ese país organizador ha de exponer su alimentación, las cosas que ellos comen, la forma en que se visten. Esa nación que organiza el mundial tiene la posibilidad de mostrarle al mundo, por ejemplo, su arte, su música, su sociedad. Y el mundo se prepara, hermanos. Esto es increíble. El mundo tiene gran interés porque ese acontecimiento se desarrolla casi o cada 4 años. Y al final hay una competición, una justa deportiva, y una nación levanta el trofeo por ser el campeón. A diferencia del mundo, nosotros tenemos una gran expectativa. Y es que sabemos que Jesucristo ha de volver. Pero no sabemos cuándo, ¿verdad? No hay fecha para esto. O sea, es difícil saber cuándo Él vendrá. Entonces el cristianismo, la iglesia de Cristo, tiene que estar despierta sabiendo que esto va a suceder. Por eso, mi hermano, el mundo se podrá alegrar en ciertas cosas, podrá anhelar ciertas cosas, pero son temporales. Ya pasó el mundial anterior. Ya es historia. Y es algo que no cambia corazones, simplemente te llena de alegría, quizás te da cierto conocimiento, tal vez te dé algo de cultura, tal vez la gente crecerá, se alegrará por ese acontecimiento, mas su vida no cambiará. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo está esperando que Él vuelva porque sabe que a partir de su retorno habrá, hermano, un acontecimiento que absolutamente cambiará el rumbo y el destino de toda la humanidad. ¿Quién vive, iglesia? Punto número 1. Vaya conmigo a Mateo 16. Jesús dice que amó al mundo, por eso entregó su vida para salvar al pecador. Pero no se refiere a que Jesús ame a todos con su pecado, no. Jesús ama a todas las personas, pero quiere que todas las personas se arrepientan. ¿Verdad? Digan fuerte amén. Mateo capítulo 16. Vamos a ver y hablar acerca de las funciones y el propósito de ambos pueblos, el mundo y la iglesia. Mateo 16, vamos a ver los versículos 13 al 18. Dice así. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es un título de Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre para las personas? Verso 14. Ellos dijeron: unos te confunden con Juan el Bautista, otros te ven parecido a Elías, y otros dicen que tú eres el hermano gemelo de Jeremías, o alguno de los profetas. No faltó quien dijo: no, Jesús es un profeta más. 15, él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres, conmigo lea esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, ¿qué cosa? Simón, hijo de Jonás. El nombre Simón significa inestable. Bienaventurado eres inestable, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que viene del griego Petros, y sobre esta roca, que viene del griego Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso es que Dios, es decir, Jesucristo, le va a decir a Pedro: nunca más te dirán Simón, tu nombre será Cefas. Porque ese nombre Simón siempre nos llevará a recordar tu inestabilidad como persona. Simón, ese nombre lo vamos a cambiar y te llamará Cefas, que viene del griego Petros.
Y de ahí viene la palabra Pedro. ¿Por qué el Señor le cambia a este hombre, a este apóstol, el nombre? Porque ese nombre, Simón, hablaba de esa forma de vida, hermano, vulnerable, cambiante, inestable, subía y bajaba, ese estado natural sin Dios, esa vida sin desarrollo espiritual. Por eso Simón dejó de ser Simón para ser Cefas, quien es Pedro. Pero la palabra, hermanos, Pedro viene del griego Petros, que significa piedra pequeña o piedra movible. Por eso el nombre Pedro significa solo piedra, o sea, una piedrita en todo un sistema. Una piedra movible, eso vas a hacer. Y le dice el Señor, y sobre esta roca, ¿cuál vino a ser la roca que viene del griego Petra? Es decir, una roca fundamental entre una plataforma. Es decir, que Jesús estaba diciendo, Pedro, no le dijo sobre ti voy a edificar mi iglesia, Pedro, que eres una piedrita. No le dijo sobre Petros edificaré. Dijo sobre esta Petra, o sea, sobre una plataforma. ¿Y cuál viene a ser la plataforma grande, inconmovible? Fue la misma declaración de Pedro cuando él dijo, tú eres el Hijo del Dios, ¿qué cosa? Viviente. Y tú eres el Cristo, de la palabra hebrea Mesías. Cristo es lo mismo y significa ungido. Le dijo, tú eres el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esta plataforma que tú has mencionado, piedra, edificaré mi iglesia. Es decir, mis hermanos, que acá hay una función y hay un propósito en cuanto al mundo y a la iglesia. Y son diferentes. El mundo piensa de una forma, vive de una manera, pero la iglesia piensa de otra y vive de otra forma. La iglesia y el mundo no son iguales, ni en función, ni en propósito, ni en eternidad, hermano. El mundo tiene su forma, su manera de ser, sus costumbres, tiene su idiosincrasia. El mundo tiene sus prejuicios, su maldad. El mundo tiene, hermano, sus costumbres. Pero la iglesia tiene un principio y ese principio es Dios y se sustenta gracias a que Jesús es la piedra fundamental y es la plataforma que sostiene. Por eso, mi hermano, es que Pedro entendió y dijo, no soy yo el que va a sostener la iglesia. Yo soy una piedrita más en un edificio. Y Pablo después desarrolla esta doctrina y dice que el fundamento está puesto y el fundamento es, ¿quién? Cristo. Y sobre ese fundamento dijo el Señor, ¿qué cosa? Edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Usted cree que la iglesia podría descansar sobre un simple mortal como Pedro? ¿Usted cree que la iglesia podría sostenerse en una simple piedra? ¿Usted cree que la iglesia podría aguantar y perseverar y prevalecer ante los ataques del Hades y del mismo Satanás si Pedro fuera el fundamento? Es más, Pedro ya se murió. Y al morir Pedro, terminaría, hermano, su poder, su alcance, su sostenimiento, lo que sea. Por eso es que Pedro nunca fue el primer papa. Es más, la expresión papado o papa no existe en la Biblia. ¿Por qué el Señor pondría como fundamento a un hombre mortal, a un mortal defectuoso? ¿Por qué? Pues no lo haría jamás. El Señor tuvo que poner un fundamento y es Cristo. Ese sí, permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Digan fuerte, amén. Por eso es que acá hay una gran diferencia, hermano. El mundo piensa que el papado es el fundamento de la iglesia. Pero qué gran error. Porque la Biblia dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Por favor, no comparemos a un mortal,
a un simple humano con el Hijo de Dios. Ni siquiera nos atrevamos a comparar, porque el Hijo de Dios es eterno, está vivo y no tiene que ser reemplazado cada vez que el Papa se envejece o se enferma o se muere. Hay que nombrar hasta que salga el humo blanco. Ay, ya hay Papa, hermanos. Ese papado, ese hombre no salva. El único que salva es el que murió y resucitó en una cruz. Y ese es Jesucristo. Por eso la iglesia descansa sobre Jesucristo. A su nombre, iglesia. Mientras el mundo no distingue a Jesús como al Hijo del Dios Altísimo, no saben, la iglesia tiene un poder y un respaldo divino que finalmente prevalecerá ante toda oposición y embate orquestado por el mismo infierno. Hermanos, ninguna religión tiene el poder de vencer el poder del infierno. Ninguna religión. Ningún líder humano puede hacerle frente al infierno. Es imposible. La única institución en la tierra, el único organismo que prevalece, hermanos, ante la fuerza, la maldad y la corrupción del infierno, es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que toda institución humana se somete al sistema. Hablando de la era y de la época del anticristo, cuando Él aparezca en el mundo, todas las instituciones humanas, todos los movimientos humanos, todos los grupos sociales se van a alinear al pensamiento y al caudillaje del anticristo. Pero la iglesia ni siquiera estará en ese tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. Digan fuerte amén. El mundo está listo para el gobierno del anticristo y está gimiendo: por favor, ven anticristo. Por favor, necesitamos un líder mundial. Por favor, es menester ya que aparezca un líder que arregle nuestra situación, que venga y componga todo lo que hemos deshecho. Y prácticamente el mundo está listo ya. El mundo está esperando que aparezca un gran líder que venga a poner paz y seguridad. Pero fíjense que la iglesia no está esperando al anticristo. La iglesia está esperando al verdadero Cristo. Digan fuertemente. La palabra anti quiere decir contra. Cuando hablamos del anticristo, quiere decir que Él está contra Cristo. Y que Él será el adversario más fuerte en este último tiempo, que va a engañar a la humanidad. Por eso su término antimesías o anticristo, que es lo mismo. Anti quiere decir anti ungido, o sea, está en contra de Cristo. El mundo está en ruina, está, hermano, en crisis. El mundo está quebrado. ¿Qué pasa cuando una institución secular quiebra? ¿Qué necesita una institución, una organización secular para salir adelante o salir a flote? Necesita inversión. ¿Cuántos clubes han descendido por falta de economía? Y cuando ellos dijeron: por favor, ayúdennos, tocaban puertas, ayúdennos, necesitamos financiamiento, necesitamos inversión, ayúdennos, les dieron la espalda y esa pobre institución quebró, cerró y desapareció. El mundo está así, quebrado, en crisis. En este momento los aranceles, hablando de nuestro país, estamos quebrados, iglesia. Si hablamos de nuestra nación, de los 15,000 millones de dólares que el erario nacional tenía hace 14 años, hoy en día estamos, hermano, una lágrima. Pero ese es el reflejo de un mundo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Tendrá que venir a solucionar la crisis mundial. Y el mundo está, los gobiernos están desesperados porque aparezca alguien que diga: he aquí la solución. Yo tengo la cura para todos los problemas del mundo. Y eso es lo que la humanidad está esperando. Pero la iglesia sabe que su Salvador no tarda,
que pronto viene el novio porque ama a la iglesia. Y él la está preparando de tal forma que le va a decir un día: Padre, he aquí mi futura esposa, quiero presentártela. El mundo es una cosa, el mundo vive de una forma, mas la iglesia de otra. Digan fuerte amén. El mal que hay en el mundo es lo que no es compatible con la iglesia, y quiero explicar. Juan 15, 18. El problema del mundo es su maldad. El mundo, cuando Dios lo creó, dijo: es bueno. Digan fuerte amén. Cuando Dios hizo el mundo, dijo: es bueno, es buena mi creación, dijo el Señor. Juan 15, verso 18. Lo que arruinó la creación de Dios fue el pecado. Y ahí está el problema. Les decía, Juan 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Está hablando el Señor Jesús. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué cosa? Os aborrece. Usted tiene que saber que al haber nacido de nuevo, usted se convirtió en un ciudadano de la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La nueva, ¿qué cosa? La nueva, ¿qué? Jerusalén, la cual un día descenderá, pero eso todavía tiene un tiempo futuro. El mundo os aborrece. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que entre el mundo y la iglesia hay incomodidad. Hay incomodidad entre estas dos sociedades. Ni la una está bien ni la otra, porque la una no puede convivir con el pecado de la otra, y a la otra no le gusta la santidad de la iglesia. Escúchame. Por eso es que, hermano, el mundo aborrece ciertas cosas del cristianismo. El cristianismo enseña la obediencia, la santidad. El cristianismo enseña que la palabra de Dios es la máxima autoridad, lo más importante sobre la tierra, pero al mundo eso no le parece. El mundo dice: no me hables de santidad, no me hables de negarme a mí mismo, no me hables de pureza, de eternidad, porque yo me deleito en el pecado. Por eso es que ni la una ni la otra pueden estar. Aunque están en el mismo lugar, no pueden compartir. Nadie, dice la Biblia, puede llamar Padre al Señor a no ser que el Espíritu Santo viva en él. Nadie puede adorar a Jesucristo a no ser que el Espíritu Santo viva en él. Nadie puede rendirse y obedecer a Dios a no ser que el Espíritu Santo more en él. Nadie puede anhelar, nadie puede querer la santidad a no ser que el Espíritu Santo viva en él. Mire lo que le voy a decir, y la idea no es insultar a nadie, pero en el mundo donde el pecado prevalece, lo que existe es inmundicia, hermano. Pero en la iglesia donde la santidad prevalece, lo que hay es, hermano, obediencia al Señor. Digan fuerte amén. Por eso son dos comunidades completamente, hermanos, no pueden estar. Porque la una se incomoda con la vida de la otra y la otra lo propio. A esta parte donde existe maldad y pecado no le gusta la forma en que la otra se conduce, y a esta sociedad dice, la sociedad, la iglesia dice: no puedo convivir en el mundo porque yo salí de esa vida. Esos aspectos debemos considerarlos. O sea, Jesús estuvo hablando de que en ambas sociedades o ambos grupos existe una incomodidad que no se puede, hermano, no sé, saldar, no se puede establecer relación, no se puede tener, hermano, comunión.
Y el mismo apóstol Pablo dijo un día: no se puede tener comunión con los altares que son presentados para adorar una divinidad, una deidad demoníaca. No se puede ser parte del altar de los demonios y después ser parte o pretender ser parte de la mesa del Señor. No se puede. Por eso es que el mundo es una cosa y la iglesia es otra. Y aunque la iglesia está en el mundo, la iglesia no es del mundo. Diga conmigo, por favor: yo no soy de este mundo. Quiero escucharlo, 2, 3. Yo no soy de este mundo. Es que eso enseña la Biblia. Saltemos a Juan 17, versos 14 y 15. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 14 y 15. Mire: yo les he dado tu palabra, está hablando el Señor Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Qué cosa? Del mal. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo tiene una característica bien notoria, y es el mal. Todavía recuerdo las palabras de Génesis 6, cuando, hermanos, dice la escritura que cada día los seres humanos antes del diluvio, ¿no?, de esa generación del diluvio, dice que cada día ellos despertaban con un solo pensamiento: a ver qué maldad podemos hacer hoy, a ver qué nos podemos inventar, a ver qué hacemos para degenerarnos más, cómo podemos portarnos más mal que ayer, decía esa sociedad. A ver, enséñame algo nuevo pero perverso, a ver, me deleito en lo perverso. ¿Cuán inicuo eres? A ver, enséñame tu iniquidad, decía esa sociedad. O sea, de continuo en ellos solamente había un deseo por el mal, dice la Biblia. Por eso es que Dios dijo: no puedo con esta sociedad, no puedo con esta raza, no puedo con este grupo de gentes. No hay manera, no me buscan, no me quieren, no están arrepentidos, aborrecen la verdad, la justicia, ni hablar de la santidad. No hay otra forma que raerlos de sobre la faz de la tierra. Me arrepiento de haberlos creado, dijo el Señor. Tanta maldad hay en ellos que necesito exterminarlos. Y el Señor guardó a Noé y a su esposa y a sus hijos y a sus hijas. En total 8 personas se salvaron para repoblar el mundo. Fíjense, hermanos, que está diciendo el Señor que en el mundo existe maldad. O sea, prevalece la maldad, porque la maldad es el resultado de una vida de pecado. Usted no puede decirle a un pecador: oye, sé pues santo, ya pues deja de ser pecador, deja de ser perverso. Usted no puede, está en su naturaleza. Está en él ser así. Usted no puede decirle a un pecador: oye, ya pues ponte de rodillas y adorar al Señor, pedirle perdón. No está en su naturaleza arrepentirse y buscar a Dios, porque en él no hay eso, no hay vida, no tiene el poder ni el deseo. Dígale a un pecador: oye, vámonos al cielo, Jesucristo viene pronto. ¿Al cielo? ¿A qué voy a ir al cielo? Aquí están mis cuates, mi dinero, mis fiestas, todo está acá. ¿A qué voy a ir al mundo? ¿A estar saltando por las nubes? ¿A mirar ángeles? ¿A qué voy a ir al mundo? Aquí están mis amigos. Pero te vas a ir al infierno. Mejor si me voy al infierno, porque allá están mis recuates. Usted no puede decirle a un vil pecador: oye, ¿sabes qué? Lee la Biblia, deleítate en la escritura, porque no tiene interés. Y si la lee, no tiene entendimiento, no puede discernir, porque es un hombre natural. Y este libro hay que discernir de forma espiritual. De la misma forma que a un hijo de Dios, a un salvo, usted no puede decirle: oye, anda a pecar pues. Ya muchos años en la iglesia, mucho lo has servido, eres un lindo hermano, anda pues pecar. ¿Qué te va a decir? ¿Crees que un hijo de Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que lo busca, que lo adora, dejará su estado de santidad para ir a revolcarse en el pecado? Imposible, hermano. Digan fuerte amén. Es más, para un hijo de Dios le es repugnancia el pecado. Y si alguna vez pecó es porque se equivocó, como humano defectuoso se equivocó, pero se arrepiente y vuelve a su Dios. Digan fuerte amén. Eso es normal.
O sea que ni los que están aquí pueden ir allá, ni los de allá pueden venir acá, porque son dos sociedades y dos pueblos completamente opuestos. Pronto vuelve el Señor, alégrese mi hermano. El mismo apóstol Pablo reveló, hermanos, grandes verdades, grandes cosas. Punto número 2, hay que acabar. Gálatas 6:14. Hablemos de la mentalidad y el objetivo que perciben estos dos grupos, el mundo y la iglesia. Gálatas 6:14. ¿Cuál es la mentalidad de la iglesia? Vosotros tenéis la mente de ¿quién dijo Pablo? De Cristo. ¿Y cuál cree usted que es la mentalidad del mundo? ¿Quién domina la mente de los impíos y pecadores? El mismo Satanás, el Dios de este siglo. Pero en la iglesia quien prevalece es Cristo. Entonces veamos eso. ¿Cuál es la mentalidad, el objetivo que persiguen? Gálatas 6:14. ¿Ya encontró? Por favor, usted tiene que leer 6:14. Pero lejos esté de mí, atención, gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, atención, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo ¿a quién? Al mundo. O sea, Pablo dijo el mundo chao para mí y yo chao para el mundo. Ninguno se quiere, ninguno se atrae, ninguno podían vivir y convivir, dice Pablo. El mundo ya fue para mí. Y ya yo no le sirvo al mundo, el mundo ya no me quiere, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesucristo hizo la diferencia. Para mí el mundo ya murió y yo morí para el mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Pero pastor, me ha confundido. ¿Tengo que trabajar o ya dejo de trabajar, pastor, porque mi trabajo es del mundo? ¿Qué hago, pastor? ¿Me retiro? ¿Dejo de estudiar, pastor? ¿Me vuelvo perezoso? ¿Ando mascando chicle por la calle? ¿Qué hago, pastor? ¿Dejo de estudiar? Si usted, no estamos hablando, hermano, de la vida, sino del sistema y el mal que existe en el mundo. Usted puede ser un gran trabajador, usted puede ser un gran gerente, usted puede ser un gran obrero, usted puede ser, qué sé yo, hermano, un funcionario de las instituciones seculares, pero vivir en completa armonía con la voluntad de Dios. Digan fuertemente, hermano. Es más, nosotros sabemos que los hijos de Dios, que los cristianos son los más trabajadores, los más responsables, los más dedicados, ¿sí o no? Los más fieles y leales a su institución y hacen las cosas para el Señor. El tema es que cada hijo de Dios, cada creyente, no comparte la vida de ellos. He escuchado yo, hermanos. Alguna vez algún hermano fue retirado por no adorar la imagen que había en su oficina. No vas a adorar mi imagen, va a disculpar, señor jefe, no puedo. ¿Y por qué? Porque la Biblia a mí me enseña que al único que hay que adorar es al Señor. Y esa es solo una imagen, licenciado, jefe. Ya, saque sus cosas, se me va. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuántos hermanos fueron censurados e incluso estuvieron en una lista negra para ser retirados de la empresa? Porque ellos no iban en pos de toda la idolatría y las costumbres que ellos practicaban. Dice que hay evangélicos entre nosotros, sí. ¿Y quiénes son? Tal. Allá hay que retirarlos. Porque estos no aplauden, no se ríen, no se emborrachan, no andan en fiestas, no son como nosotros, es más, hablan diferente, no se ríen de cualquier cosa que para nosotros es normal. Ellos no son parte de este sistema, así que hay que retirarlos, claro. Que los hijos de Dios sabemos que las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Tenga cuidado con lo que usted habla con un secular. Tenga cuidado, hermano. Escuche, pero usted no se meta a hablar cosas, porque esas malas conversaciones pueden corromper tu buena vida. Y dice que las palabras ociosas, las palabras corrompidas no deben salir de nuestra boca. Claro, es que el mundo hace eso. Los hijos de Dios no podemos vivir así. Pero también los hijos de Dios podemos destacarnos en el deporte, en la economía, en el campo de la salud,
en qué sé yo, en tantas cosas, en el estudio, los hijos de Dios podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Por eso somos diferentes. Y no estamos hablando renuncia a su trabajo, deja de estudiar, no hagas nada, subí al techo de tu casa, espera que Jesús te arrebate. No estamos hablando así, porque eso pensaba la iglesia de Tesalónica. Vendieron todo, se deshicieron de sus bienes y miraban al cielo y diciendo, ya viene el Señor. Pero el arrebatamiento no fue para ese tiempo, es para este tiempo. Así que, iglesia, aunque somos del mundo, vivimos en el mundo, no somos, ¿qué cosa? De este mundo. Ahora lea conmigo Efesios 2, verso 1. Y aquí hay otra gran diferencia. Efesios 2, verso 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan de su vida vieja? Solo acuérdense cómo vivían sin Dios. Estaban muertos, vacíos. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. ¿Quién maneja al impío pecador? Es el mismo Satanás. Nosotros hemos salido de esa vida. Ya le dije a usted, cuando yo entregué mi vida a Jesús, aquel día Satanás me dijo, dile que vas a volver otro día, dile que no puedes. Él me habló porque él sabía que quien manejaba y tenía el control de mi vida era Él, y seguramente su plan era quitarme la vida y llevarme a una eternidad sin Dios. Así vive el mundo. Pero la iglesia en otro tiempo vivió allá. En otro tiempo hacía lo que este espíritu inmundo le decía. En otro tiempo estábamos dominados y éramos esclavos y por naturaleza hijos de ira. En otro tiempo, pero por favor sea agradecido. Ahora usted es un hijo de Dios. Usted ya no tiene nada que ver con el sistema y el pecado del mundo. La maldad ya no es parte de su vida. ¿Por qué? Porque Jesús le dio una nueva naturaleza. Digan fuerte amén. El mismo apóstol Pablo reveló una verdad. La iglesia ya es celestial, solo espera el cumplimiento del rema o la palabra de Dios. Mire, ahí mismo en Efesios 2, 4 al 7. Mire lo que dice. Efesios 2, verso 4. Pero Dios que es rico ¿en qué? En dinero, ¿verdad? Es que algunos predican así, Dios es rico en dinero. ¿Pero qué dice acá? Pero Dios que es rico en, por favor, ¿rico en qué? En misericordia. No dice, pero Dios que es rico en dinero, en recursos, en plata. No, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Atención. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde, iglesia? En los lugares, ¿qué cosa? Celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es el tiempo rema? Que ya Dios cumplió. Y en el tiempo rema ya Dios nos ve sentados junto a Cristo en la eternidad. ¿Alguna vez había leído este versículo? La iglesia ya es celestial y está sentada juntamente con Cristo. En cambio el mundo sigue en su pecado, sigue en su maldad, en su rebeldía, y el mundo no tiene lugar en el cielo. Hermano amado, el tiempo cronológico es lo que usted y yo vivimos. Es la hora. ¿Qué hora es, por favor? Para que acabe o no, dependiendo de la hora. ¿Qué hora es? Menos 10. Ay, apúrese, pastor. Ese es el tiempo cronológico. O sea, desde que existió el primer día de la creación de Dios hasta que este mundo concluya. Ese es el tiempo cronológico. Por eso se habla de la cronología, porque es el tiempo del humano, es el tiempo del ser humano. ¿Cuántos años según la Biblia está el hombre sobre la faz de la tierra? 7,000 años aproximadamente, nada más. Pero pastor, me han enseñado que la humanidad tiene más de 360,000 millones de años. Bueno, ¿y cómo usted lo demuestra?
No es que dijo Platón, no es que dijo Aristóteles. ¿Y de dónde? Que demuestren pues. Pero la Biblia no dice, hermano, eso. La Biblia dice que el hombre no tiene más de 7,000 años sobre la faz de la tierra. Ahora, en el tiempo de Dios, dice el verso número 6, verso 6, dice que juntamente con el Señor Jesucristo nos resucitó el Señor y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por favor, no deje su lugar de privilegio, de santidad, que es estar sentado junto a Cristo, para volver y descender al mundo de pecado. Digan fuerte amén. No es posible, no es razonable, no es lógico, no es espiritual ver que un creyente deje esta posición celestial para ir a pecar y vivir en el mundo. Eso no está bien. Ni tampoco yo puedo decir a un pecador: oye, estás sentado juntamente con Cristo y eres idólatra, mentiroso, estafador, borracho, sigues cosas así, así. No puedo decirle: igual te vas a ir allá al cielo, igual no pasa nada, el Señor te ama tal cual tú eres. Mentira, no se puede. Una cosa es la sociedad del mundo y otra cosa es la sociedad de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Fíjense la diferencia, hermano. La iglesia está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Conclusión: el mundo está yendo en picada a su propia destrucción. La iglesia, que un día será la esposa del Salvador, va camino a su redención. Esa es la gran diferencia. De ahí la enorme e imposible convivencia de ambas comunidades. Por eso no es posible que permanezcan en un mismo espacio y que compartan un mismo destino. No es posible que la iglesia siga en el mundo y el mundo siga teniendo a la iglesia. No, la una tendrá que irse y la otra tendrá que separarse. La una podrá quedarse, pero la otra tendrá que irse. Ese es el destino según la Escritura. Es decir, hermanos, el mundo en sí no quiere saber de la vida eterna o de la santidad de Jesucristo. No le interesa. No se le puede decir a un cerdo: convertite en oveja, oveja, sé cerdo. No se puede. Es cerdito, siempre será cerdito. Esta es oveja y siempre será oveja, hermano. Por eso es que la iglesia no es del mundo y el mundo no está en la iglesia. Ya decía Pablo, y él enseñaba, ¿no? Lo cierto es que Corinto era una ciudad llena de maldad y de pecado. Y de ahí surgió esta idea y este concepto. Está bien que la iglesia esté en Corinto, pero la iglesia no puede estar dentro. Corinto no puede estar dentro de la iglesia. Corinto era una ciudad llena de maldad, llena de pecado, pero la iglesia emergía poco a poco, hermanos, se levantaba para ser una comunidad de santos. Y claro, los corintios dijeron: estos no son parte de nosotros, hay que exterminarlos. Y se levantaron emperadores que dijeron: hay que eliminar a este grupo de cristianos, seguidores de un tal Jesús. ¿Por qué? Porque no son como nosotros. Hermanos, la iglesia es de Cristo. Y aunque el mundo fue hecho por Cristo, no todo el mundo le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pecado, hay maldad, hay rebelión, prevalece Satanás y mucha gente no quiere escuchar la voz del Señor. Por eso es que cuando Jesucristo venga, solo llevará a su futura esposa, la novia de Cristo. Digan fuerte amén. Puestos de pie, oremos. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.